En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, amén, veo amén. Exaltemos al Eterno porque Él vive. Voy a pasar de este ladito para hacer tefilá y empezar el sidur de administración. Toda Gabá Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás, amén, veo amén. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. Yo les sigo invitando a aquel que no se ha suscrito al canal. Yo no monetizo los videos, Suscríbanse al canal, denle like a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sí, denle me gusta si YouTube lo recomienda, compartan el video. Vamos a empezar por el banner de las fiestas. El banner de las fiestas. Ahí tienen las fiestas. Sí, Pesach, Hamatzot, Bikurim. Y Hamatzot, tómele una fotografía. Ahorita vengo un poco ronco, quiero ahorrar un poco de voz para la administración. Muy bien. Perfecto. Recuerden que en 8 días les voy a platicar una recta final, les voy a compartir la recta final 180 sobre el río Éufrates, la sexta trompeta, y qué tiene que ver con la sexta copa, etc. Vamos a ver eso en 8 días. Pero el tiempo se está acercando, hermanos. Sí, y vamos a ver una parábola de los 2 deudores, pero sería hasta el sábado. Muy bien. Bueno, el fariseo y el publicano. Vamos a aprender cosas nuevas hoy, porque tú dirás, bueno, yo ya me sé esa parábola. El fariseo oraba así, dándose las de muy grande, y el publicano se golpeaba el pecho diciendo, ten compasión de mí, que soy un pecador. Pero no, hay mucho más a fondo. ¿Sí? Entonces abran su Biblia, por favor, en Lucas 18. Lucas 18. Y ustedes van a leer en su casa un salmo. ¿Sí? Tengan un poquito de compasión de un servidor. Yo sé que lo tienen, hermanos, hermanas. ¿Sí? Lucas 18. Y vamos a ver el verso 9 en adelante. Lucas 18, verso 9 en adelante. Muy bien. Pueden leer cualquier salmo. Yo les aconsejo, como están las cosas, el Salmo 27 y el Salmo 23. Lucas 18, verso 9. A unos que confiaban, confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, o sea, consigo mismo. No le oraba a Yahweh, por así decirlo. Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Elohim, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, muy bien, perfecto. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Ahora, ¿de qué trata esta parábola, hermanos? Trata sobre la naturaleza de la oración. Porque la naturaleza de la oración dice mucho de una persona. Yo he oído orar a personas que digo, qué elocuencia tienen, cómo se les vienen tantas cosas, pero es puro show. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos la naturaleza de la oración, la justicia y la verdadera humildad ante Yahshua, que son dos cosas juntas, hermanos. La justicia y la verdadera humildad ante Yahshua. Entonces, esta oración, como dice aquí en el verso 9, era dirigida a quienes confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros.
Nunca confíes, ni nunca confíe yo en mí mismo. No, sino en la justicia de Yahshua. Y no menospreciar a los demás. Hay hermanos, inclusive aquí en México, que ni siquiera hablan bien el español. Pero yo no los critico. Vienen de pueblitos que son muy humildes, es decir, que donde no fueron a la escuela, pues. No aprendieron a hablar bien las palabras, a poner acentuación donde se debe, etc. Pero su oración es genuina. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, esta parábola no es una lección sobre cómo orar. No, porque muchos la predican así, que es una lección sobre cómo orar. No es una lección sobre cómo orar, para nada. No, sino cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con los demás. De eso se trata la parábola. No es una lección para orar, o para aprender a orar, o cómo orar. No, sino cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con los demás y sobre todo con el Creador, principalmente. Aquí vemos dos figuras opuestas, amados hermanos, hermanas. Dos figuras opuestas. El fariseo representaba la élite religiosa. A los ojos de la gente en general, era el bueno. O sea, era una persona buena. Como que lo que decía yo, que hacen show, ¿verdad? El publicano era un recaudador de impuestos para Roma. Entonces, a los publicanos se les consideraba traidores y pecadores. Y a los ojos de la gente, el publicano o los publicanos eran los malos. Bueno, mucha atención a lo que voy a ministrar. La diferencia, hermanos, hermanas, no radica solo en quiénes eran. La diferencia no radica en quiénes eran, sino qué había en su corazón en ese momento, o qué había en su corazón. No cómo se veían, sino qué había en su corazón. Yahshua lee los pensamientos. Vemos aquí que el fariseo oraba consigo mismo. Y el publicano se mantenía a lo lejos, ¿sí? Reconociendo su indignidad. Él se sentía indigno. El fariseo enumeraba sus méritos, su ayuno, sus diezmos, y se comparaba con los demás. Se comparaba con los demás porque dice, no soy como los otros, como este publicano. ¿Se dan cuenta que no es una lección para cómo orar? Para nada. El publicano ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo. Esa es la reacción, ¿no?, que estamos viendo aquí, de lo que dijo nuestro gran Señor Yahshua, HaMashiach. El fariseo, su oración era de yo le puse aquí en mis apuntes, autogratulación. O sea, soy muy bueno, soy perfecto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, no pidió nada. No pidió nada. Entonces, ¿pero por qué no pidió nada? Porque sentía que no necesitaba nada. Pero todos necesitamos la bendición de Yahshua. ¿Quién es Yahweh si no estamos perdidos? El publicano, en contraste, se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Se estaba arrepintiendo. Ahora dice Yahshua que el publicano regresó a su casa justificado. ¿Qué quiere decir eso? Perdonado y en paz con Yahshua, quien es Yahweh. Mientras que el fariseo no regresó a su casa justificado.
ni perdonado, ni en paz con el Eterno. ¿Cuál es la lección aquí, en esta bella parábola? Yahshua no mira la cantidad de ritos externos. Él no mira la cantidad de ritos externos o la perfección, entre comillas, aparente, sino la humildad de espíritu. Las genuflexiones, la amada casa de Judá, la empezaron a hacer porque cuando eran hechos prisioneros, no nada más en el Holocausto, sino desde mucho antes. Y entonces dormían de pie. Entonces tenían que estar moviéndose constantemente para que circulara la sangre, etcétera, etcétera. Y de ahí salió las genuflexiones que hacen en el cótel. Entonces, si tú lo haces, no lo hagas, porque ni siquiera sabes el contexto de dónde salió eso. Y no sea que vayas a ser un fariseo aparentando perfección y el Eterno ve tus pensamientos. O vamos a suponer que eres kadosh, que eres santo, qué bueno. Pero no hacer genuflexiones, porque muchos hermanos cuando vienen a visitarme y les digo, vamos a orar. Sí, Roe. Y yo empiezo, Padre Eterno, Todopoderoso, con mis manos así, normal, como lo hago aquí en el púlpito o aquí. Y ellos empiezan a hacer así. No, eso es, no sé, no quiero decir nada que pueda ofender, pero es imitar y no tener ninguna base. Bueno, ¿qué pasó con el fariseo? El fariseo fue rechazado, no por sus buenas obras, no fue rechazado por sus buenas obras, sino por su orgullo y no tener humildad. Por creer que sus méritos obligaban a Yahweh a aceptarlo. Fíjate nada más. Eso es lo que yo leo aquí, lo que se ve. Voy a volver a repetir esto. Entonces, tenía que tener humildad de espíritu, pero no, el fariseo fue rechazado no por sus buenas obras, sus obras eran buenas, porque es su obligación, ¿no? Sino fue rechazado por su orgullo y por creer que sus méritos obligaban a Yahshua a aceptarlo. Mira, soy tan bueno que tú me tienes que aceptar, Padre Eterno, por mis méritos. ¿Cuáles? No tenemos ningún mérito ante el Eterno. Ahora, el publicano fue aceptado porque reconoció su total dependencia de la misericordia divina de Yahshua. Veamos el 14. Lucas 18, verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Qué elección, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno. Pero hermanos, les quiero explicar algo que es básico para poder entender la parábola. ¿Quiénes eran o qué era o cómo es un publicano en aquel tiempo? Los publicanos eran odiados. No que no se les pudiera ver, no, eran odiados. 1. Los culpaban por traición nacional y religiosa. Vamos a ver que no eran unos angelitos, como Zaqueo, que se tuvo que arrepentir, ¿verdad? Él era jefe de publicanos. O sea, estaba arriba de un grupo de publicanos. Entonces, ellos, los judíos de ese tiempo, los consideraban traidores a la patria y a la religión judía, al judaísmo. ¿Quién era un publicano? Bueno, ¿o quiénes? Eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano. ¿Qué era el Imperio Romano? Pues era una potencia extranjera que ocupaba Israel y oprimía a Israel. ¿Sí? Se les veía como colaboradores del imperio. Y entonces eran
ante los ojos de la gente, traidores. Número 2. Al trabajar para Roma, los publicanos se hacían impuros. Y sí, claro que sí. Se hacían impuros ceremonialmente, porque estaban en contacto con gentiles paganos, pero más paganos. De ahí viene toda la religión romana, ¿no? Tenían estatuas de todo tipo de Dios. ¿Qué había en ellos? Entre Roma y los publicanos había corrupción y, ojo con esto, extorsión. Voy a explicarles cómo se cobraban los impuestos en aquella época, porque hay muchos libros de historia y demás. No lo explica la Biblia, pero se complementa, pues. Bueno, la Biblia no necesita que se complemente, pues, pero entendemos mejor. Roma exigía una suma de dinero, X o Z. Por X o Z región, decía, bueno, esta es una región, tú publicano me tienes que entregar tanto dinero de impuestos. El publicano de su propio dinero pagaba esa cantidad al que estaba cobrando el impuesto de Roma, al romano, al ciudadano romano. ¿De acuerdo? Lo pagaba por adelantado al imperio y luego tenía el derecho legal por Roma de cobrarle a la gente. Pero ahí es donde venía lo malo. Atención, su ganancia era el excedente. Voy a poner un ejemplo burdo, comparado con dólares, ¿no? Llegaba el romano y dice, me tiene que dar esta región, tú publicano, $100 al mes. Y entonces el publicano le cobraba a la gente, pero le cobraba más. Cobraba más. En sí, su ganancia era el excedente. Todo lo que lograba cobrar por encima de lo que Roma pedía era para su propio bolsillo. Ahí tienes a saqueo, es lo que hacía. Y de ahí la palabra saquear. Entonces, ¿eso cómo se llama? ¿O cómo se llamaba? Arriendo de impuestos. Arriendo de impuestos. ¿Qué es eso de arriendo? Arrendar, viene de arrendar, de alquilar. Alquilaban a una persona, tú publicano, me das tanto de esta región. Y ya lo que cobres de más para ti. Pero había mucho fraude, corrupción, extorsión y demás. Bueno, el sistema de cobrar impuestos por Roma, pues lógico que fomentaba la avaricia, el engaño, la mentira, la extorsión, porque no había un límite. El romano, el que decía, me tienes que dar tanto de esta región, no le interesaba cuánto podía quedarse el publicano. Lo que le interesaba era que le diera ese dinero. Fue un sistema opresor muy feo. Y después en una parábola les voy a platicar cómo es posible que nosotros nos estemos quejando de todo, hasta del clima, que si llueve, que se hace frío, que se hace calor, que si te duele la cabeza, pues ve al médico, etcétera, etcétera. Y los apóstoles tuvieron que pasar cada cosa, los primeros mesiánicos entre las catacumbas, y ahora cosas que se deben de guardar en secreto, las vierten por acá y por allá, como si fuera nada. No has entendido, muchos no han entendido nada. Entonces, Roma exigía algo, pero pues había mucho robo de parte de los publicanos. Por eso se les asociaba como ladrones y estafadores. Por lo tanto, estos ciudadanos judíos eran excluidos de la sociedad. Eran excluidos de la comunidad judía. Como número 1,
no podían entrar a las sinagogas. Como número 2, su palabra no valía nada. Por ejemplo, en un juicio, nada, no podía entrar un publicano. Como número 3, eran clasificados por la comunidad judía en el mismo nivel que las prostitutas y los asesinos. Pongan atención a eso. Como número 4, la frase común que se ve en la Biblia es: ¿por qué éste come? Es nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. ¿Por qué éste come con publicanos y pecadores? ¿Se acuerdan? Pero ¿cómo los iba a alcanzar entonces si no platicaba con ellos? Entonces la frase común era publicanos y pecadores, tratándolos como una categoría aparte de maldad. O sea, si eran, digamos, clasificados como prostitutas y como asesinos, al mismo nivel, pero eran peor, se les consideraba en la sociedad peor. Ahora, voy a decir algo muy importante. Bueno, todo es importante. Al predicar esto que estamos viendo aquí a los oyentes, a todos los dejó en shock. Veamos cómo dice el 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Se las dijo a ellos, a los fariseos. Todos quedaron en shock. Para los oyentes y para los demás, o sea, estaban los fariseos y aparte mucha gente, bueno, pero para los oyentes que no eran fariseos, el fariseo era el héroe de la nación. Era el que mantenía la santidad de la nación de Israel. Ese concepto tenían. Es como ahora cuando yo les digo, miren, es el Shabbat, el que hay que guardar no es el domingo. Y ven como héroe a su pastor cristiano que les dice, esto es así. Pero no, la Biblia dice que es el Shabbat. Me doy a entender claro, ¿verdad? El publicano era el villano, no el héroe, en la sociedad judía. Era el que vendía a sus hermanos por dinero para Roma. Entonces, aquí Yahshua hizo algo extraordinario, él hace todo extraordinario. Puso al publicano como ejemplo de fe. No todos los publicanos se arrepintieron, pero puso al publicano como ejemplo de fe. Yahshua estaba enseñando que la puerta, ¿quién es Él? Porque Él dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Está abierta incluso para el más despreciado de los pecadores, siempre y cuando haga un arrepentimiento genuino en humildad. Ahora, mucha atención. Yo no he dicho que Yahshua justificó el pecado del publicano. No. Yahshua no justificó el pecado del publicano, sino su actitud de arrepentimiento. Eso es lo que justificó. Ahora vamos a Mateo, hermanos, por favor, a Mateo 9. Todo esto esta parábola ya está explicada en Mateo 9, cuando ministré sobre Matías. Sí, Mateo 9. Bueno, ya tienen Mateo 9. Pasando Yahshua de allí, vio a un hombre llamado Matías, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aleluya. Y aconteció que estando, el verso 10, él sentado a la mesa en la casa,
Y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yahshua y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yahshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya, aleluya. Bueno, ahora ahí mismo, entonces, en Lucas, vamos otra vez a Lucas, hermanos, por favor. En Lucas 19, entonces primero fue a Mateo, y en Lucas 19 está Zaqueo, de saquear, de ahí viene, pues. Bueno, Lucas 19, verso 1 al 10. Habiendo entrado Yahshua en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico porque era tranza, perdóneme la expresión, cobraba lo que quería, procuraba ver quién era Yahshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, no explica qué estatura, y corriendo delante subió a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Yahshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando yo ministré esto, les dije que subrayaran prisa del verso 5 y a prisa del verso 6. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, al Adón: he aquí, Adón, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, porque eso está en la Torah. Muy bien. 9. Yahshua le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de Mateo y de Zaqueo, al contrario del joven rico, ¿sí? El joven rico no quiso renunciar a su avaricia. Hasta Zaqueo vemos aquí que se subió a un árbol. No le importó nada. Y voy a decir algo que es importante, creo. No le importó ni hacer el ridículo de que estaba bajito y se subió al árbol. ¿Qué sintió? Solo quería ver a Yahshua. Pero cuando oye la palabra de Yahshua, el Ruach HaKodesh lo tocó. Yahshua transformó a Mateo y a Zaqueo. Y estoy seguro, como lo vimos en la lectura anterior, que muchos publicanos llegaron a esa reunión. Y entonces se arrepintieron. Seguro que se arrepintieron. Porque Yahshua es bueno, lento para la ira y grande en compasión. ¿Qué es lo que pasa con un trabajador X o Z? Bueno, trabaja, etcétera, y le dice porque eso es muy común, yo lo vi mucho, porque trata uno con muchas personas. Si alguien trabaja yo decía hace 8 días, si alguien trabaja en un taller, se roba unas pinzas, en un taller mecánico, se roba unas pinzas, a los otros 8 días o 15 días se roba un desarmador, y así, robo hormiga, se dice aquí en México, no sé en otros países. Pero ¿qué pasa cuando son falseadas las facturas? Es lo mismo que hacían los publicanos. Tú no estás cobrando impuestos por Roma, pero
falseas facturas, es lo mismo. Ten cuidado, Yahshua viene pronto. Y el hombre se ha acostumbrado tanto al pecado que lo hace, o sea, todo el tiempo lo hace. Todo el tiempo está pecando, todo. El pensamiento del hombre, en Génesis 6 dice, de continuo al mal, continuamente al mal. Casi nadie ya piensa cosas buenas. Pero alguien puede venir a la Keilah y decir, Kadosh, 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 eres Yahweh, hasta mencionar el nombre, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, danzar a más no poder, pero ser un tranza. Todas estas ministraciones las estoy dando porque el tiempo ya es muy corto. Si cuando empecé a ministrar, que no es mucho tiempo, pero ha sido muy intenso. Hace 20 años decía, el tiempo es muy corto, pero ¿qué podemos decir de los apóstoles? Pablo decía, ya estamos viviendo los últimos días, ¿qué puedo decir yo? Que no me comparo con Pablo para nada, no, él fue un gran apóstol, un gran profeta. No, estoy diciendo que por lo que estamos viendo de la recta final que acabamos de presentar, 179, no falta nada. Si el ejército sirio ya pudo pasar el Éufrates, cuidado. Entonces analiza tu vida en esta noche, porque a lo mejor te crees muy justo. Nos creemos muy justos y estamos fallando en algo que es muy grave. Hablar siempre con la verdad, no con mentiras, porque el padre de la mentira es Hasatán. Me voy a poner de pie. Limpia tu vida de pecado. Así se titula un video. Toda Gabaya Shomashiach por tu luz, para ser luz para los demás. Omen, beomen. Vamos a darle gracias por su palabra. Bendito Padre eterno, en el nombre de su Adón Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá por tu palabra, tu palabra es como jabón de lavadores, como espada de 2 filos que penetra hasta la médula de los huesos. Queremos ese tipo de ministraciones, Padre. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías, Omen, Beomen, y exaltemos al Eterno, porque Él vive. Bendito es el abacados. Como es Shabbat, recuerden que van a leer un salmo ustedes. Yo ya no